Les invito pues, amados y amadas del Señor Jesucristo, que vaya conmigo a Efesios capítulo 4 y vamos a leer el verso 1 de ese capítulo, el primer verso de ese capítulo. Cuando esté ahí, diga amén, por favor. Gloria a Dios. Pues leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así la Escritura. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis en este caso es comportéis, que vivamos pues la vida, que actuemos, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Leo una vez más. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Señor Padre, te damos gracias por esta bendición de ser tus hijos y tus hijas, por la bendición de que nos hayas salvado por medio de la fe que nos diste para creer en la obra redentora de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias por derramar tu Espíritu Santo en nuestras vidas, quien ilumina nuestro entendimiento para poder entender y conocer la verdad. En esta hora lo necesitamos. Ilumina nuestra mente, prepara nuestros corazones y que seamos edificados en el conocimiento de la verdad y que nosotros vivamos para agradarte, glorificarte y servirte cada día con mayor esmero y ahínco y deseo sincero. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. También saludamos a nuestros hermanos y hermanas y amigos que por la gracia de Dios nos permiten compartir la palabra con ustedes. Deseamos que ustedes sean igualmente bendecidos que nosotros y le damos gracias por su paciencia para, especialmente conmigo, en este tiempo. Pues bueno, amados, hemos llegado a he leído solamente este primer verso. Y siempre que hablamos de la epístola a los Efesios, a veces suena como un disco rayado, pero ustedes saben que me gusta compartir esto porque es una de las epístolas o cartas más importantes. No es que haya algo más importante o menos en la palabra de Dios. La palabra de Dios de verso a verso, del primer verso de Génesis al último de Apocalipsis, es sumamente importante. Es palabra de Dios, es palabra gloriosa, eterna, todopoderosa. Pero en cuanto a doctrina, la epístola a los Efesios es una de las más ricas en toda la Escritura. Y igualmente la epístola a los Romanos. Y vemos en esta epístola, aparte de toda esa riqueza espiritual, tiene un balance magnífico. Hay un balance magnífico en esta carta. Y es que está dividida en dos partes. La primera parte se concentra en los tres primeros capítulos. La segunda parte, obviamente, en los últimos tres capítulos. Del 1 al 3, del 4 al 6. La primera parte está saturada de doctrina, de fundamentos doctrinales. Está saturada de promesas, de bendiciones, de garantías, de privilegios que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Todo lo que Dios Padre nos ha dado por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Gracias al Señor Jesucristo. Todo lo que usted y yo tenemos es gracias al Señor Jesucristo. Entonces, esos tres primeros capítulos están saturados de toda esta riqueza espiritual que Dios nos ha dado por medio del Señor Jesucristo. Pero ahora llegamos al capítulo 4. Llegamos al capítulo 4 y verso 1. Y vemos que en ese verso 1 hay un cambio de tono. Hay un cambio de tono en la carta. Pablo dice, yo pues, y a partir de ese yo pues, vamos a ponerlo de esta manera, es como una señal en el camino. Cuando usted viene manejando y de pronto ve, si viene y va bajando eso, ahí va a ver que hay una señal que indica una curva. Y desde que usted ve una señal en la carretera, usted dice, algo tiene que venir después de esto. Las señales en el camino, en la carretera, nos indica que hay mucho más después de esa señal para nosotros. Y esto es como para arrestar nuestra atención. Cuando uno está obviamente estudiando la Escritura, cuando uno la lee casualmente no se percata de esto así, pero cuando la está estudiando hay un cambio de tono y uno dice,
¿por qué este cambio de tono? Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué hay antes de este capítulo, de este primer verso? Es lo que yo les acabo de mencionar. ¿Qué hay antes de esto? Pero ¿qué viene después? Y vemos en este cambio, en el primer verso, que el apóstol, que obviamente está bajo inspiración divina, no sigue hablando de bendiciones espirituales en Cristo, no sigue hablando de privilegios, no sigue hablando de garantías, no sigue hablando de todas esas cosas buenas, sino que ahora comienza a hablarnos de cómo debemos caminar los que hemos sido recipientes de tanta bendición, de tanta gracia, de tantos beneficios, de tantas garantías y privilegios en Cristo. ¿Está entendiendo, amado hermano? Yo sé que sí. Es decir, el apóstol bajo inspiración divina está diciéndonos, por cuanto ustedes han recibido tanto en Cristo Jesús, ahora Dios requiere que la persona que tanto ha recibido en el Señor Jesucristo comience a vivir para Él de esta manera, porque podemos vivir para Él. Porque sobre todas las cosas ya el Espíritu Santo está en nosotros y Él es quien nos da poder y que nos capacita para nosotros poder vivir de esa manera. Por eso la frase esa, yo pues, introduce el cambio. Note que Pablo cambia de doctrina, de lo doctrinal a lo práctico, del conocimiento al comportamiento. Ustedes han recibido todo esto, tienen todas estas cosas, pero ahora se requiere que el que es como, diríamos, un soldado. El soldado es reclutado, no sabe nada de lo militar, nunca ha tomado un arma en sus manos. Tenemos el ejemplo de la niña esta del hermano Rito, cuando en su vida tomó un arma en sus manos. Ahora la han premiado como una de las mejores de su grupo. Es la que más rápido desarma y arma un fusil. Y bueno, Dios la ha estado bendiciendo tremendamente. Una muchachita que parecía que no podía con una botella de agua. Pero la reclutaron y la comenzaron a instruir. ¿No es verdad, hermano Enrique? En lo que le llaman el bootcamp. Y el hermano Luis, que también pasó por ahí, los que son veteranos del ejército aquí. Y la empiezan a reclutar. Y una vez que ya esa muchacha ha pasado 3 meses en ese fogueo, ahora su sargento le dice, no, pero espérate, ya tú te tienes que comportar como un militar. Ya no eres más una de high school, ahora tú eres un soldado. Y ahora tú tienes que estar preparada para vivir y comportarte como un soldado. Y entonces este es nuestro caso, amado, que el Señor ha puesto tanto en nosotros y Él ahora espera que nosotros vivamos ese conocimiento doctrinal, vivamos esas bendiciones, porque es que las tenemos en nosotros. No es que usted tiene que ir a buscar a ningún lugar. Lo bueno es que Dios nunca le va a exigir a usted nada para lo cual Él primero le haya ya capacitado, le haya provisto todas esas cosas. Entonces, el enfoque de Pablo aquí en los primeros 3 capítulos de la carta ha sido doctrinal. Ha sido informarnos, enseñarnos todo lo que usted y yo somos en Cristo Jesús. No solamente lo que tenemos en Él, sino que eso en esencia nos hace saber quiénes somos en Él. Es una cosa de identidad personal en Cristo. Uno de los mayores problemas que tenemos todos los seres humanos es ese problema con la identidad, quiénes somos. Y máxime, si alguien en otros tiempos se encargó de decirnos que no servíamos para nada, que no valemos nada. Y yo no estoy con la doctrina esa de la confesión positiva y que lo que te dicen te maldice y te ata y que no. Pero sí es cierto que si a un muchacho desde pequeño, a una joven, le están diciendo tú no sirves para nada, tú nunca llegarás a nada, pues eso marca su vida. Pero aquí el apóstol nos está diciendo, usted no es ya usted. Usted es Cristo, Cristo viviendo en usted. Más poderoso es aquel que mora en usted que el que está en el mundo. No le crean más al diablo que usted no puede. Usted sí puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no quiere decir que yo voy a hacer todo lo que me parezca a mí. Esa promesa es que yo voy a ser capaz de hacer todo aquello que glorifica al Padre, todo aquello que honra su nombre, todo aquello que redunda para la gloria de Cristo. No son para hacer mis caprichos, es para servir al Señor. Entonces Pablo está aquí yendo
de lo doctrinal a lo práctico. Él ha estado instruyendo a la iglesia y diciéndonos todas estas cosas lindas y buenas en cuanto a doctrinas y verdades, principios, preceptos de la palabra de Dios. Pero ahora dice, es tiempo de que nosotros vivamos estos preceptos, estas verdades, estos principios doctrinales que glorifiquen al Padre, que llevemos frutos que glorifiquen al Padre. Y en ese proceso, ¿quién es el que mejor se beneficia, hermano? ¿Acaso Dios se beneficia de nosotros? No, nosotros nos beneficiamos cuando vivimos para Él. Porque no hay otra fuente de vida, no hay otra fuente de paz, no hay otra fuente de felicidad, no hay nada que nos pueda garantizar la seguridad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, excepto cuando vivimos para Él. Separados de Él, nada podemos hacer, nada bueno. Malo se puede hacer millones de cosas, pero ninguna cosa buena se puede hacer separada de Cristo. Entonces vemos, permítame rapidito, porque yo no puedo, pues obviamente, entrar a los 3 primeros capítulos si estamos en esto. Pero por consideración a los que son más nuevos en el Señor o que no han, qué sé yo, no lo saben, permítame brevemente mencionar algunas, diríamos hacer un resumen de los primeros 3 capítulos de esas bendiciones que usted tiene en Cristo. Recuerde, no quiero hablar en la primera o la segunda persona del plural. Nosotros, no. Usted. Yo le voy a hablar a usted para que usted sepa que esto es suyo. Que no es en términos generales, que esto no es para el montón, que no es para... Es suyo y mío en Cristo. En primer lugar, en Efesios 1:4 dice que Dios Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Efesios, voy a ir rápido para poder redimir el tiempo y que sinceramente yo quisiera terminar hoy este primer verso. Vamos a estar trabajando en este pasaje del capítulo 4 de Efesios. Vamos a estar trabajando con la ayuda del Espíritu Santo del verso 1 al 6. Y usted dirá, si usted lee ese pasaje, usted va a decir, pastor, ¿y por qué usted trae este tema? ¿Porque hay problemas en la iglesia? Al contrario, porque no hemos disfrutado nunca en la historia de esta iglesia de mayor unidad, de mayor amor en la iglesia, de mayor y mejor coinonía en la iglesia que ahora. Y por cuanto ese amor y esa unidad maravillosa que hay en la iglesia es menester cuidarla. Cuidarla y defenderla a capa y a espada. Y usted va a ver, cuando entremos en ese pasaje, que a quienes responsabiliza el Espíritu Santo de guardar, cuidar y promover la unidad en la iglesia es a usted y a mí. El Espíritu Santo tiene un sentido del humor tremendo, porque los peores enemigos de la unidad y de la paz de la iglesia somos usted y yo. Como decía mi abuela, al ladrón hay que darle la llave del baúl donde están guardados el dinero y todas las cosas, porque lo comprometes a ser honrado. Y el Espíritu Santo nos compromete a ser cuidadosos de guardar, hermanos. Algunos de ustedes llevan menos tiempo. Hay otros hermanos que llevan aquí 20 años y 21 años y algunos 22 años en los 22 años que llevamos nosotros. Pero en estos 22 años nunca hemos experimentado de la unidad, el amor y la paz que hay en la iglesia. Yo no tengo mentalidad de mafioso, pero los mafiosos a veces dicen que cuando todo está muy tranquilo hay problemas. Es el tiempo más peligroso. Pero nosotros no nos regimos por esa doctrina mundana, sino por la doctrina de la palabra de Dios. Y por eso confiamos en que ese Dios de paz continúe siendo el que gobierne nuestras vidas. Que la palabra de Dios gobierne en nosotros. Si la palabra de Dios gobierna en nosotros, si nosotros vivimos esto, no importa lo que haga el diablo, hermano, nosotros vamos a estar seguros y caminar seguros en Cristo Jesús. Si lo hacemos para la gloria de su nombre, disfrutaremos esta paz. Yo nunca en los 22 años de esta iglesia he experimentado la paz y la unidad que nosotros estamos experimentando ahora con los hermanos. Y ver no solamente con nosotros, sino ver los hermanos cómo se aman y se respetan y se tratan unos a otros. Eso es un tesoro que no hay dinero en el mundo que lo pueda comprar. Entonces, en Efesios 1:3 dice,
Estoy hablando de esas bendiciones, de esos privilegios, de esas garantías, de todo de toda esa multitud de bendiciones que tenemos según esta epístola y que Pablo ha vaciado en la carta en los primeros 3 capítulos. Dice Efesios 1:3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición, es decir, no dejó nada fuera. En Efesios 1:5 y del verso 11 al 12 dice que Dios determinó que nosotros, los redimidos por la sangre de su Hijo Jesús, fuésemos semejantes a Él, al Señor Jesucristo. No iguales, pero semejantes a Cristo. Lo que quiere decir es semejantes en cuanto a la pasión que ardía en el corazón de Jesús de hacer la voluntad de Dios Padre, de glorificar al Padre, de vivir para el Padre. En eso, y por eso es que debemos nosotros ayunar y orar para que Él nos haga también celosos de ser fieles a Dios Padre, de cumplir su palabra, de vivirla. En Efesios 1:6 dice que Dios nos aceptó en su Hijo amado. Ahí tiene usted. Esto es capaz de romper todo complejo de inferioridad, todo complejo de rechazo, toda cosa semejante, porque si Dios nos aceptó en el amado y nos ama a tal extremo de haber dado a su propio Hijo, único y eterno Hijo, por nosotros, hermanos, que nos debe preocupar si alguien nos rechaza o nos desprecia, si somos amados por la persona más importante del universo, que es Dios. Y dice también que Dios nos amó y nos recibió no por nuestros méritos, sino por la eficacia de la sangre redentora de su Hijo. En Efesios 2, del 1 al 4, dice que a pesar de haber estado muertos en delitos y pecados, Dios nos resucitó y nos dio vida juntamente con Cristo. En Efesios 2, 4 dice que Dios nos ha amado incondicionalmente. En Efesios 2, 5 dice que Dios nos resucitó dándonos vida. Ya lo repetí, con Cristo, o mejor dicho, lo dije. En Efesios 2, del 6 al 7 dice que Dios nos aseguró un futuro en Cristo. Usted tiene un futuro seguro en Cristo, hermano. Seguro, eterno. Yo no estoy predicando salvo, siempre salvo, pero mientras usted permanezca en Cristo, usted es salvo. El único que puede romper eso es usted. Dios no rompe sus pactos jamás. El único que tendría que pararse un día y decirle, yo no quiero nada contigo, que Dios lo guarde. Yo no quiero nada contigo, es decir, un rompimiento. Pues el único que lo puede hacer es usted. Ni el diablo puede romper eso. Y Dios nunca lo va a romper. De manera que si usted permanece caminando en Él, usted es salvo eternamente. Usted ya está disfrutando vida eterna en Cristo. Todavía estamos limitados por este cuerpo de carne y sangre, pero nosotros ya somos salvos. Y usted que me está viendo también, y el que aún no ha dado su corazón a Cristo, hoy lo puede hacer y usted también va a disfrutar salvación y vida eterna en Él. En Efesios 2:10 dice que Dios nos dio una vida nueva en Cristo. Y en Efesios 2, del 11 al 18, dice que Dios nos reconcilió en Cristo a dos pueblos que eran irreconciliables. Y voy a hacer una pausa aquí para que usted entienda que esto es una realidad en nosotros. Estoy hablando que la iglesia está viviendo los mejores tiempos en la historia de esta congregación de 22 años. Una paz, una armonía, una coinonía maravillosa entre los hermanos, una cooperación tremenda. Y somos 8 nacionalidades diferentes. Pero para Cristo no existen las fronteras ni las diferentes culturas. Yo digo, porque la gente dice que esta raza que la aquella. No, no existen razas. Hay una sola raza humana. Hay diferentes culturas. Hay diferentes colores de la piel, pero todo eso es basura. Lo importante es que somos uno en Cristo Jesús. Y eso que dice que reconcilió dos pueblos que eran irreconciliables, los judíos y los gentiles, también se aplica a nosotros como familia en Cristo y más íntimamente aún, con todo el respeto a usted, en el matrimonio. Si Dios ha sido capaz de reconciliar dos pueblos que eran irreconciliables, ¿cómo es posible que nosotros los matrimonios no vaya a haber cosas que no podamos reconciliar en Cristo? Claro que sí. Porque Cristo, lo que Cristo unió, lo va a mantener unido. Y todas esas otras asperezas que todavía quedan entre nosotros, tienen que ser limadas, tienen que ser arrancadas por el poder del Espíritu Santo, para que haya una verdadera paz en cada hogar.
si dejamos que el Espíritu Santo gobierne en nosotros, nuestros hogares serán un pedazo de cielo aquí en la tierra, hermano. Y yo no estoy exagerando. Se puede porque se puede. Para que haya un pleito en la casa, tienen que haber dos dispuestos a pelear. Pero si uno de los dos nada más, ojalá que los dos, pero si uno nada más es gobernado por el Espíritu de paz, es imposible que haya guerra en ese hogar. Porque Él es el príncipe de paz. Y en Efesios 2:19 dice que Dios nos hizo conciudadanos de su reino y miembros de su familia. ¿Se imagina usted? En Efesios 3, del 1 al 21, que es el último de los 3 primeros capítulos, dice que Dios desea que nosotros les conozcamos. Quiere bendecirnos, quiere enseñarnos y quiere usarnos para que por medio de su Espíritu Santo demos a conocer a este mundo todo lo que Él puede hacer por cualquier ser humano que esté dispuesto. Entonces, esto es un breve resumen. Y todo esto nos enseña no solamente todo lo que tenemos en Cristo Jesús, en los primeros 3 capítulos de la epístola, sino, mucho más importante, quién es usted en Jesucristo. Grábese eso. ¿Quién es usted en Jesucristo? Usted es imparable. No para hacer lo que le parezca a usted, sino para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Entonces, por ahora, esa primera frase del capítulo 1 marca un cambio, repito, marca un cambio de tono en las palabras. Esa frase, yo pues, nos lleva a ver qué hay más allá de todo esto. Pablo nos deja ver pues que después de todo lo que Él ha escrito, después de todo lo que Él nos ha dado por medio del Espíritu Santo, Dios espera que nosotros vivamos a la altura de alguien que ha recibido tanto beneficio, tanta bendición, pero no solamente tanto beneficio y bendición, sino de alguien en quien mora el todopoderoso Espíritu Santo. En usted mora el Espíritu Santo. No tenemos excusa para que no podamos vivir a la altura de lo que Dios espera de nosotros. Sabemos que, hermano, todo el mundo no madura en la iglesia a la misma vez. Que tenemos diferentes personalidades, pero tenemos un Dios que es personal. Él trata con cada uno de nosotros personalmente. Por eso no le podemos imponer a nadie. El legalismo le impone a todo el mundo correr a la misma marcha. Pero en la iglesia sabemos que hay unos que corren al 30%, otros al 60% y otros al 100%. Hay unos más maduros, hay otros menos maduros. Lo importante es que todo el mundo vaya caminando en Cristo Jesús y vaya aprendiendo y vaya creciendo y se proponga llegar a esa meta. A esa meta. Entonces, Él cambia aquí, como les dije hace un rato, y vamos de lo que conocemos y creemos a cómo debemos comportarnos. Él pasa de la exposición a la exhortación, Así que vemos aquí a Pablo que como que Pablo está bajo la inspiración del Espíritu Santo y conoce muy bien lo que como seres humanos solemos olvidar. ¿Y qué solemos olvidar? Nosotros solemos olvidar que el comportamiento siempre depende del conocimiento doctrinal. Usted va a actuar y comportarse de acuerdo a lo que usted conoce y sabe. Eso no hay que explicarlo. Usted actúa de acuerdo a lo que conoce. Usted se comporta de acuerdo al conocimiento que tiene de la voluntad de Dios. Si usted conoce, mientras más usted conoce a Dios, mientras más conoce usted la palabra de Dios, más gobernado y regido por la palabra de Dios usted va a vivir. No hay nada de malo con eso. La palabra de Dios no nos restringe, no nos limita. Al contrario, nos da una cada vez mayor libertad en Cristo Jesús. Si usted no está en la libertad de Cristo, usted está bajo el yugo de la esclavitud de Satanás. Y ahí usted escoge cuál usted quiere. Mejor. Entonces, aquí vemos que Pablo lo que nos está enseñando es que la doctrina correcta es esencial para una vida práctica correcta. Si nosotros entendemos perfectamente los primeros 3 capítulos, entonces vamos a poder vivir esa vida o practicar en el diario vivir lo que a Dios agrada, lo que a Dios glorifica, lo que a Dios exalta y sobre todas las cosas que prueba al mundo que Dios es real y verdadero. Entonces el Pablo cambia aquí de enseñarnos doctrina para enseñarnos nuestro deber práctico como cristiano. Él quiere que nosotros sepamos
que lo que somos en Cristo tiene que manifestarse en lo que hacemos diariamente. Hermanos, aquí es fácil ser bien comportado, para no decir santulones. Lo importante es que nos comportemos como nos comportamos aquí, donde nadie nos está viendo, pero es que Dios siempre nos está viendo. Tenemos que ser inclusive más fieles a Cristo cuando estamos allá afuera, sea acompañados o solo, que cuando estamos aquí. Aquí es fácil ser cristiano, aquí adentro. Todo el mundo canta, levanta las manos. Todo el mundo se cuida de la jerga cristiana. Hermano, que Dios lo bendiga. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero allá afuera es donde tenemos que, es decir, tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que conocemos. Dios nunca le va a pedir a usted que usted se comporte de acuerdo a lo que no conoce. ¿Sabía usted eso? Dios es el magnífico y perfecto maestro. Es como una maestra que agarra un niño de kinder que llegó, que no sabe sumar y restar, y pretenda que él le pueda sacar una operación de aritmética. Es absurdo y ridículo, pero una vez que se le enseña al niño que 2 más 2 es 4, no hay justificación para que le diga que 2 más 2 es 0. Y Dios espera que cuando nosotros tenemos un conocimiento de su palabra y sabemos que esto le agrada y aquello no, pues que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él le agrada y glorifica su nombre. Para eso nos ha dado tanto. Y yo sé que no voy a terminar hoy. No, si ya ese chunche va, pero que no, que sí, que va sumamente rápido el reloj. ¿Usted no le pasa a usted cuando yo me descuido, creo que le da? Está pensando en el chino para irse allá. Y adelanta el reloj. El caso es que, bueno, no, terminamos la semana que viene. ¿Qué le vamos a hacer? De manera, hermano, que yo anhelo que en la medida que vamos entrando en este pasaje de Efesios capítulo 4, del verso 1 al 6, usted preste atención a ese reto, a esta exhortación que pone el Espíritu Santo delante de nosotros, para que nosotros vivamos de tal manera que el mundo vea en nosotros que Jesús el Señor es real y verdadero, que Él vino a salvarnos, pero también a transformarnos. Hay mucha gente equivocada que quieren ser salvos sin renunciar a la pasada manera de vivir. Y para ser salvo hay que renunciar, es decir, la prueba indubitable, no estoy inventando palabras difíciles porque eso lo dice la Escritura, la prueba que nadie puede dudar de ella, es lo que quiere decir, ¿cierto? Una prueba que nadie puede dudar que es real y verdadera, es que el que nació de nuevo tiene que cambiar. Tiene que demostrar que ha muerto al pecado y ha comenzado a vivir para Cristo. Eso no quiere decir que usted es ya inmaculado y perfecto o perfecta, pero que usted se está esforzando cada día por dejarse gobernar más y más por el Espíritu Santo, amados. No tenga miedo cuando yo digo gobernar por lo mejor que hay es que el Espíritu nos gobierne, hermanos. Él nunca va a buscar lo malo para usted. El Espíritu Santo quiere lo mejor para usted. Y cuando nosotros nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, disfrutamos, le vuelvo a repetir, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque esa conciencia tranquila y en paz con Dios de que yo estoy haciendo su voluntad y que por nada del mundo deliberadamente peco contra Él, porque vamos a fallar en algo, pero no deliberadamente. No por puro gusto. Por algún descuido, pues cuidémonos de los descuidos. Tampoco pues andemos como la garza petulante con el cuello estirado y el pico levantado creyéndonos que estamos tan firmes, porque la Escritura dice que el que crea estar muy firme, que se cuide, que no caiga. Entonces no, Dios tampoco acepta la vanidad y el orgullo y la petulancia, inclusive espiritual, como hay algunos legalistas que se creen más santos que el Espíritu Santo. No, nosotros reconocemos que sin Él no servimos para nada. Entonces, ¿dónde estoy? Pues no sé ni dónde estoy. Bueno, lo primero que vemos es que esta exhortación es una exhortación espiritual. Para adelantarle ya, yo voy a terminar en 5 minutos y concluimos la semana que viene, pero en este primer verso, Pablo hace a nosotros, en esa exhortación general, es una exhortación, en este caso, personal. Porque Dios es un Dios personal. Él le está hablando a usted personalmente. Con esa frase, yo pues
os ruego, indica que Él está hablando directamente a usted, que Él me está hablando directamente a mí. Y hermanos, aunque la carta haya sido escrita hace casi 2000 años, no llega todavía a los 2000 años, pero hace casi 2000 años, esa carta es tan fresca, eficaz y todopoderosa como en aquel instante. Y es tan personal para usted como lo fue para cualquiera de los miembros de la iglesia de Efesios, de los Efesios, de Éfesos. Es más, los teólogos dicen que esta carta no era, es decir, no es limitada a la iglesia de Éfeso, es una carta universal a la iglesia. Es una carta para todos nosotros. Es una carta, obviamente, está en la palabra de Dios. Entonces, vemos aquí que la otra palabra que aparece, o esa misma palabra, pues os ruego, la palabra rogar es sinónimo de implorar, suplicar o conjurar. En este caso se traduce de una palabra griega que del griego tiene mucho más significado, comunica mucho más de lo que pudiera comunicar la palabra rogar en el castellano. En el castellano le llamamos rogar y no sabemos ni qué más. Pero en el griego significa unir o sumar el esfuerzo y buena voluntad de un individuo al del otro con el propósito de enseñarle, guiarle, ayudarle a vivir. En este caso, los preceptos y mandamientos. ¿Quién es ese individuo que se quiere unir a nosotros? ¿Quién es el que quiere unir su esfuerzo al nuestro? ¿Quién es el que quiere venir a nuestro lado y ponernos el lado el brazo en el hombro y decirme, ven acá muchacho o muchacha, que yo estoy aquí para ayudarte? Yo estoy aquí para impartirte ánimo y fuerza y poder y autoridad para que tú puedas hacer morir lo carnal que todavía hay en ti. Para que tú puedas vivir esto que no lo puedes vivir si no es conmigo. Porque por muy buena voluntad y buenas intenciones que usted y yo tengamos, no podemos vivir la palabra de Dios en nuestra propia fuerza, hermano y hermana. Podemos vivir esta palabra siempre y cuando le digamos al Espíritu Santo, Señor, sé tú mi consolador, ven a mi lado y ayúdame. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el consolador. En Juan 14 el Señor Jesucristo dice, no os dejaré huérfanos, os enviaré otro consolador. ¿Con qué propósito? Para que pudieran ellos, los apóstoles y nosotros, los de ahora, poder vivir para Él. Otro de los nombres del Espíritu Santo es Paracletos. Paracletos quiere decir el que viene y se para a tu lado y nunca se aparta de ti. Vamos a estar en pie, amados, porque yo tengo que cumplir con lo que prometí. Voy a terminar en 5 minutos. Y me quedan 2. Entonces, los dejo con esto. Llévese esto a su casa hoy. Dígale al Espíritu Santo, Señor, sé mi consolador, mi Paracletos. Yo quiero vivir lo que dice. Y más, me voy a atrever a ponerle un poquito de carga hoy a ustedes, que nunca lo he hecho en 22 años. Léase la epístola a los Efesios esta semana. Por favor, léala. Son solo 6 capítulos. Préstele atención, préstele mucho cuidado, como dicen los colombianos. Préstele mucho cuidado a los... Hay una colombiana ahí, ¿verdad? 2 colombianas. Ay, sí, perdón, hermano. Es que ya usted y yo la hago como mexicana casi, pero está bien. Bendito sea, ¿y por qué te aplaude tanto? Hermanos, comprométase leerla. Sí, hermanos, qué lindo. Usted la va a leer por amor a Cristo, no por amor a mí, pero beneficio suyo. Son 3 capítulos. Préstele atención a los primeros 3 capítulos. Y cuando los termine de leer, entonces tome aliento profundo y comience a leer los últimos 3 para que usted se dé cuenta que cambia completamente de tono. El apóstol primero instruye y primero nos da toda esa, nos descarga ese camión de bendiciones y beneficios y después nos comienza a instruir cómo debe el que tiene tantos beneficios en Cristo vivir esa palabra. Entonces, léala. Y la semana que viene continuamos viendo que esto es una exhortación personal a usted y a mí. Ahí donde usted está en pie y usted que me está viendo, ya sea por la página de la iglesia o el canal de YouTube, esto es también para usted. ¿Qué vamos a hacer con toda esta multitud de bendiciones y con todo
esta facilitación que nos da Dios por medio de su Espíritu Santo para que podamos vivir. Dios no le está pidiendo a usted que usted viva para Cristo en su propia fuerza. Por favor, entienda esto. No trate de hacerlo en su propia fuerza porque se va a frustrar, se va a amargar y se va a desalentar. Usted lo va a hacer en el poder del Espíritu Santo. Converse con Él y dígale: Señor, yo me rindo a tu señorío. Gobierna mi vida. Ayúdame a vivir la verdad de tu palabra. Ayúdame a demostrarle al mundo que Cristo me ha salvado, pero no solamente que me ha salvado, que tú me estás transformando, que tú me estás purificando, que tú me estás santificando, que tú estás haciendo de mí un nuevo hombre, una nueva mujer. Y Él lo puede hacer. Ahí, hágalo ahí, ahora. Yo estoy hablando, pero cierre sus ojitos y converse con el Señor y dígale: Señor, yo quiero vivir esta palabra. Este nuevo año no puede ser como el que pasó. Yo quiero tener un año en el cual cuando yo llegue a diciembre en este 2024 se vea, yo mismo me dé cuenta de un fruto maravilloso vivido para la gloria del Señor Jesucristo. Que yo esté llevando frutos que glorifiquen al Padre y que el mundo pueda ver que Jesús es real y verdadero. Que yo no soy el mismo ni la misma que yo era antes. Y a usted también que nos está viendo por la gracia de Dios, si usted aún no ha confesado a Jesús como su único Señor y Salvador personal, este es el día. La única manera que usted realmente puede ser cambiado o cambiada no es por su buena voluntad, no es por sus esfuerzos personales, no es porque usted ahora se puso un montón de nuevas metas para este nuevo año. Usted lo podrá hacer, pero solo en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solo la va a ayudar o le va a ayudar a usted, si es hombre, en el instante que usted confiese a Jesús como su único Señor y Salvador personal. Y si usted está oyendo todo esto y todavía sigue ahí escuchando, es porque hay propósito divino y eterno para su vida. Y por cierto que lo hay. Entonces diga conmigo, para no hacer esto más largo: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador o pecadora. Y reconozco que por cuanto soy un pecador, una pecadora, tengo que ser transformado, tengo que ser salvado y cambiado. Yo quiero cambiar, yo quiero vivir para tu gloria y tu honra. Sálvame de mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa. Inscribe, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por salvarme. Dígale. Y si usted ha hecho esto, hay un número ahí en la pantalla que usted nos puede llamar si quiere compartir esa bendición con nosotros, y si no lo quiere hacer, pues no lo haga. Lo importante es si está cerca de alguna iglesia evangélica, váyase allí, dígale lo que usted ha hecho y comience a recibir palabra de Dios. Si está en esta región cerca de nosotros, ahí está también la dirección física de estas facilidades de la iglesia, y venga y únasenos para servir juntos a Cristo. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Amados, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, no estamos hablando por hablar. Queremos, si hemos disfrutado de toda esta paz, de toda esta bendición, pero queremos no...